unos videos para tratar de reforzar las lecturas que hicimos antes de la semana de parciales y que puedan pues entender mejor algunos conceptos. Entonces vamos a repasar algo acá de la circulación coronaria y algunos videos del profe Vélez que hablan acerca de la presión arterial, las resistencias, el gasto cardíaco, ya como para poder cerrar pues ese capítulo de cardiología. Quedamos pendientes con el doctor Adrián para ver cuándo se puede dar la otra clase y obviamente a partir de ese momento hay que hacer algunos quizzes respecto a estos temas que no se evaluaron dentro del examen, ¿no? Como se dieron cuenta, llegamos hasta circulación coronaria, pero no evalué el resto, pues porque hacía falta ver estos videos y de pronto reforzar algo más. Entonces empezamos viendo este video de la circulación coronaria y seguimos con los de hemodinámica. Profe, no se ve. Profe, ¿no se escucha? Nacen en la base ¿Ya pueden de la escuchar? arteria aorta, en los que irrigan Sí, ya. Sí, señora. masa muscular cardíaca. El sistema arterial coronario está formado por la arteria coronaria derecha e izquierda, así como sus ramas principales. Las arterias coronarias nacen en la base de la arteria aorta, en los denominados senos coronarios derecho e izquierdo. La arteria coronaria izquierda está constituida en su porción inicial por el denominado tronco común, el cual presenta una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse posteriormente en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria circunfleja. En algunos pacientes no existe y las arterias descendente anterior y circunfleja nacen de forma independiente en el seno aórtico izquierdo. La arteria descendente anterior transcurre por el surco interventricular anterior en dirección a la punta cardíaca. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias: las arterias perforantes septales y las arterias diagonales. Las arterias perforantes septales son ramas pequeñas que penetran perpendicularmente en el septo interventricular, irrigando sus 2/3 anteriores. Las diagonales, por su parte, se dirigen hacia la cara lateral, a la que irrigan junto con las marginales provenientes de la circunfleja. En ocasiones, de la descendente anterior se origina la arteria del cono arterioso, que irriga el tracto de salida del ventrículo derecho y se suele comunicar con su homónima proveniente de la coronaria derecha. El resultado de esta distribución implica que la arteria descendente anterior será la responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterior. Bueno, una cosa importante aquí para que ustedes vayan teniendo en cuenta es esto. Entonces, la valva de la aorta, la válvula de la valva aorta, ella va a tener tres valvas que se denominan las valvas semilunares. Hay dos valvas que se denominan coronarianas porque son justo el sitio donde, o debajo de ellas o cerca de ellas, donde se van a originar las arterias coronarias. Y hay una tercera valva que se denomina la valva no coronariana, porque pues ninguna coronaria van a ser de allí. Entonces, es importante, esto ya lo habían visto con Adrián, tener en cuenta la manera como estas arterias van a discurrir dentro del músculo cardíaco y cómo pueden ustedes observar aquí, se van ramificando de manera progresiva y continua para tratar de abarcar toda la extensión del músculo y nutrirlo desde el punto de vista de
minerales, de aminoácidos, de alimento como tal, y por supuesto de oxígeno. Entonces, como pueden ver ustedes aquí nacen las dos arterias coronarias. A este pequeño segmento se le denomina tronco de la arteria coronaria, porque a similitud de lo que ocurre con el tronco de un árbol, es la parte más gruesa y a partir de ahí ustedes observan que se empieza a bifurcar, ¿cierto? Entonces va a dar origen a la arteria coronaria descendente anterior para este caso y empieza progresivamente a discurrir y empezar a dar todas esas ramas pequeñas que van a ir metiéndose dentro del músculo cardíaco. Del otro lado, pues entonces tenemos el tronco de la arteria, como observan ustedes acá, y de la misma manera pues empieza a subdividirse y a dar toda su irrigación. ¿Qué es importante que tengan en cuenta ustedes acá? Cuando uno en la práctica clínica, ya ustedes saben de la irrigación, sístole, diástole, suministro de oxígeno, etcétera, etcétera. Pero adentrándonos un poquito en la patología, cuando se habla del infarto agudo del miocardio, nosotros estamos diciendo que alguna de estas arterias en algún punto se obstruyó. Y al obstruirse, que generalmente puede ser secundario a la formación de una placa ateromatosa, es decir, de grasa, o secundario a un pequeño trombo por ahí, acá de la auriculilla que se soltó, que viajó, se forma un pequeño trombo que termina obstruyendo la luz de estas arterias, pero realmente se debe más a las placas ateromatosas, y en la clasificación del infarto ustedes encontrarán de que hay 5 clases de infarto. De hecho, hay una charla de un compañero cardiólogo ya casi electrofisiólogo de acá de Cúcuta, que hizo el año pasado, y yo invité a sus compañeros que ya están en cuarto semestre, y la charla me la enviaron y se las quiero compartir, quiero que la veamos todos juntos, porque es una charla acerca de infarto. Entonces ya otra vez teniendo la aproximación a la práctica clínica. Entonces, en cualquiera de estos recorridos, las arterias se pueden obstruir, y eso es lo que va a ocasionar, en un primer lugar, la lesión, ¿cierto? La lesión, luego viene la isquemia y finalmente viene el infarto, que es cuando las células ya no son recuperables. Pero en ese tránsito, hasta que un paciente se infarte, es decir, pueden haber pacientes que pueden tener el infarto súbito, o sea, nunca habían tenido problemas, ellos dicen que ni de tensión, ni haber tenido dolor en el pecho, ni haber tenido ni alguna manifestación cardiovascular, ese es el infarto súbito. Pero hay otros pacientes que generalmente pueden estar cursando con algo que se llama la angina de pecho. Y la angina de pecho es un dolor que se da a nivel del precordio, es decir, en el tórax izquierdo, detrás de la reja costal, que ese dolor puede estar acompañado de síntomas neurovegetativos, es decir, síntomas del sistema nervioso, sobre todo el parasimpático. Entonces el paciente puede sentir ese dolor opresivo, ese dolor que se va a ir para unas regiones particulares del cuerpo como son el cuello, el maxilar inferior, el hombro, el brazo izquierdo. Esos son los signos patognomónicos del infarto. O sencillamente el angor, el dolor en el pecho. Entonces ese angor se va a presentar cuando él realiza algunas actividades. Por eso uno, cuando evalúa a un paciente, le pregunta, ¿usted puede caminar 5 cuadras en lo plano? Se ahoga, le da dolor en el pecho, y ya para nosotros es una manera indirecta de poder evaluar cómo se está dando el flujo a nivel de las coronarias. Si es un paciente que dice, uy, doctora, por ejemplo, esos viejitos de 70 años que viven en el campo y que montan caballo y que se suben árboles y todo, pues tienen claramente un estado funcional muy bueno, sin querer decir que no tengan problemas en sus coronarias o que no tengan problemas de tensión, porque pues la alimentación de ellos generalmente no es la mejor, pero claramente es mejor que la nuestra. Como otros pacientes que ustedes se van a encontrar, que es un paciente obeso, una obesidad mórbida, que obviamente la obesidad lo único que trae es un montón de grasa que no le aporta nada al cuerpo, absolutamente nada, pero sí se consume todo, se consume, requiere oxígeno, requiere nutrientes, y entonces al corazón le toca para bombear no solamente para lo que sería el peso corporal normal, sino para todo ese montón de grasa inservible. Entonces eso termina trayendo consecuencias deleterias para el corazón, y por eso es que somos tan enfáticos en intentar combatir la obesidad, porque no es para nada bueno. ¿Listo? Entonces es un paciente que caminando 5 cuadras pues no las alcanza a caminar, subiendo un tramo de escalera pues sencillamente se ahoga, y no solamente va a ser esa característica del ahogo, de la disnea, sino que también va a estar acompañada probablemente de ese dolor precordial. Entonces ese enfoque es un enfoque que es muy importante. Entonces, ¿cuándo se presenta ese dolor? Si se presenta cuando el paciente está en reposo o cuando el paciente está en una actividad física. Pacientes que consumen cocaína o sustancias alucinógenas pueden generar
dentro de la clasificación de los infartos, el otro tipo de los infartos, que es un vasoespasmo, es decir, el vaso está limpio en su interior, pero característicamente se presenta un vasoespasmo, se contrae en una región y esa contracción lógicamente disminuye la luz, disminuye el flujo y trae como consecuencia una zona que empieza a sufrir. Y ese sufrimiento pues va a tener una manifestación clínica. ¿Listo? Sigamos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál era el nombre de las valvas? Qué pena, es que creo que las escribí mal. No, no te preocupes. Las La valvas, arteria del las cono. valvas como tal se denominan para las aorta y para la pulmonar se denominan como semilunares, pero están compuestas por tres valvas. Y en el origen de las arterias coronarias se denominan valvas coronarianas, es decir, porque hay dos que le van a dar origen, o no, no que ellas le den el origen, sino que se van a relacionar con el origen de una de las arterias coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, y la otra valva no es coronariana, pues porque no hay origen para una arteria coronaria. ¿Listo? Pero no es que Vale, tengan ese nombre, sino que se relacionan es precisamente con el nacimiento de la arteria coronaria. ok, De gracias. hecho, hay patologías, pero pues eso ya es competencia de otro curso, y es que, por ejemplo, cuando se hablan de las insuficiencias de las insuficiencias aórticas o de las estenosis aórticas, hay una característica y es que hay pacientes que pueden tener solamente dos valvas, no las tres, sino dos, y eso pues le reporta cierto grado de riesgo al desarrollo de la enfermedad. Pero pues eso lo aprenderán ustedes más adelante. No arterioso que irriga el tracto de salida del ventrículo derecho y se suele comunicar con su homónima proveniente de la coronaria derecha. El resultado de esta distribución implica que la arteria descendente anterior será la responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterior, lateral, septal medio y apical. La arteria circunfleja discurre por el surco aurículo ventricular izquierdo en dirección hacia la parte lateral y posterior, dando lugar a ramas auriculares, que son pequeñas ramas que irrigan predominantemente la pared lateral y posterior de la aurícula izquierda, así como el nodo sinusal de la aurícula derecha, pues en el 40% de casos la arteria del nodo sinusal se origina en esta arteria circunfleja. También da lugar a las arterias obtusas marginales y posterolaterales que irrigan la parte lateral y posterior del ventrículo izquierdo. En un 15% de casos, esta arteria circunfleja acaba en la arteria interventricular posterior o descendente posterior. A esto se le denomina dominancia izquierda. Por tanto, la arteria circunfleja será la responsable de la irrigación de la aurícula izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo y en ocasiones la cara posterior, dependiendo del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha transcurre por el surco aurículo ventricular derecho en dirección lateral y posterior, originando a pocos centímetros de su origen la arteria del cono, encargada de irrigar la zona más distal del infundíbulo vestibular derecho. A continuación, la arteria coronaria derecha da origen a la arteria del nodo sinusal en el 60% de casos. Recuerda que en el 40% de casos restantes se origina en la arteria circunfleja. En la cara lateral del ventrículo derecho se origina la arteria marginal aguda, que
Profe, no hay audio. Profe, se le fue el audio al video. No es el video, lo que pasa es que está silenciado. La función apical. En este caso, ramas procedentes de la arteria descendente posterior se incurvarían en el vértice cardíaco para llegar a irrigar esta zona. Otra variante podría ser la ausencia de descendente posterior. En este caso, la irrigación de esta zona miocárdica podría ser llevada a cabo o bien por ramas procedentes de las posterolaterales izquierdas y derechas, o bien por ramas procedentes de la arteria descendente anterior. Finalmente, hablaremos de una circulación coronaria colateral. Esta circulación colateral permite la comunicación entre varias zonas de irrigación cardíaca. Las más importantes se establecen de la siguiente manera. Las arterias del cono, que comunican la arteria coronaria derecha con la arteria descendente anterior. Las arterias septales, que comunican a través del septo la arteria descendente posterior y la descendente anterior. Las diagonales con las obtusas marginales, que ponen en comunicación la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y la arteria aguda marginal con la descendente anterior, que permite la comunicación del territorio derecho con el izquierdo. La presencia de esta circulación adquiere gran importancia en casos de oclusión de un vaso coronario, tal como veremos en los audiovisuales destinados al síndrome coronario agudo. Bueno, eso de coronario agudo lo veremos con la charla del doctor Barbosa, cuando se las presente. Es súper interesante, es puntual y es solamente para que ustedes en todo este proceso pues tengan una aproximación más clara a todo esto. Hoy estamos a 29, ¿cierto? 28. ¿Hola? Sí, señora. Señora. Pues hey, Alejandra Barbosa. Voy a llamar a lista. Sujei Alejandra Barbosa. Presente. Luis David Calvache. Presente, profe. Ana María Castañeda. Presente, profe. Adrián Felipe Celis. Presente. Kimberly Cortés Zúñiga. Presente, profe. Andrea Danelli Cristiano. Presente, profe. Andrea Vanessa Dávila. Presente, profe. Sharik Natalia Galvis. Presente, profe. Mariana Angélica Hernández. Presente, profe. Iván Darío Higuita. Presente, profe. Neila Milena Ibarra. Presente, profe. Carla Evi Jaimes. Presente, profe. Joana Andrés León. Presente, profe. Jenis María Maestre Alvarado. Presente, profe.
María Stephanie Medina. Presente, profe. Sebastián Leonardo Moncada. Presente, profe. Saidi Mireya Moncayo Urbano. Presente, profe. Juan Diego Caicedo. Presente, profe. Juan Diego, con usted necesito hablar. Cuando termine la clase necesito que me llame. Sí, señora. Darwin Santiago Neira. Presente, profe. Edna Daniela Ortiz Díaz. Presente, profe. Natalia Mercedes Pasichana. Presente, profe. Sebastián Perea Gómez. Presente, profe. Rachel Betania Pinzón. Presente, profe. Laura Daniela Polanco. Presente, profe. Dani Santiago Prado. Carla Daniela Rojas. Presente, profe. Juan Carlos Rojas. Presente, profe. ¿Me escuchó, profe? Sí. Ah, ok. Edgar Dayan Rueda. Presente, profe. Luis José Sánchez. Presente, profe. Samuel Alberto Tarazona. Presente, profe. Andrea Natalia Toscano. Presente, profe. Andrés Felipe Vanegas Osorio. Presente, profe. Antonella. Presente, profe. Joana Elizabeth Velasco. Diego Alessandro Vera. Profe, él me dice que no tiene audio, pero que está ahí, ¿Ahí dónde? en la llamada. Es que no puede escucharla. Ok, ya lo vi. Gracias, Paola profe. Andrea Villamizar. Presente, profe. Janio Camilo Zúñiga. Presente, profe. Tiffany Alejandra. Presente, profe. Andrés Sebastián. Andrés Sebastián Contreras, presente. Andrés Sebastián Contreras. ¿Bajo qué código? ¿Bajo qué nombre estás? Que no te veo. Andrés Contreras. Ah, ya te vi. Andrés. Santiago Andrés Ayala. María Camila Quimbaya. Presente, profe. María Gabriela Mora. María Gabriela Mora. Creo que se quedó dormido. Manuela Uribe Villadiego. Presente, profe. Laura Sofía Delgado. Nicolás Santiago Alegría. Presente, profe. Daniela Fernanda Villacorte. Presente, profe. Cristian Manuel Tarazona. Presente, profe. Víctor Mario Balanta Rengifo. Presente, profe. Lisette Quiros Palacios. Presente, profe. Ok. María Fernanda Cortés. Presente, profe. María Fernanda.
Kevin Correa, Presente, profe. Laura Caterine Blanco, Presente, profe. Silvia Juliana Montejo, Presente, profe. ok. Presente, profe. Dayana Alexandra, Presente, profe. Pilar Perales, Presente, profe. Adriana del Pilar, Presente, profe. Angie Paola Helves, Sí, profe, presente. Presente. Natalia Alejandra Casellas, Presente, profe. Slevi Gustavo, Presente, profe. Evelyn Rojas Valencia, Presente, profe. Silvia Joana y Silvia Fernanda, ya las veo. Julián Andrés, Presente, profe. Jennifer Paola Gauta, Presente, profe. Carol Dayana Torres, Presente, profe. Paula Alejandra, Profe, Paula le mandó un mensaje al cupo porque el computador de ella está teniendo problemas, entonces le mandó pantallazo de que la sacó de la clase, pero intentó conectarse desde otro dispositivo y está en sala de espera. Le haré pantallazos. Paula Alejandra. María Fernanda Ríos, Stephanie Luque, Presente, profe. Lubiel Andrés Ascanio, Presente, profe. Juliet Paulette Castro, Presente, profe. Jessica Ariadna Guerrero, Presente, profe. Carol Juliana Franco, Presente, profe. Ronald Benton Reyes, Presente, profe. Daniela Cristina Forero, perdón, Presente, profe. Rubén Esteban Meneses, Profe Rubén tenía problemas al conectarse, creo. No sé si es él. sí, él me avisó, perdón. María Camila Mejía, Presente. John Alexander Padilla, Presente, profe. Rafael Alejandro, Presente, profe. Lady Alejandra Torrado. Presente, profe. Bueno, listo. Me imagino que ustedes están viendo la pantalla en este momento. Sí, señora. Sí, profe. Se han dado cuenta de que aún en la presentación esta pantallita estuvo abierta para darle admitir a todos los que ingresaron, ¿correcto? Que ingresen después de que yo empiezo a llamar lista no tiene sentido, porque eso es una falta de respeto para con todos, porque hicimos una cita, hemos estado puntuales, estamos interesados en aprender, a nadie se le obliga. Entonces, los que no están cuando yo llamo a lista tienen 0, así que a las notas de sus quizzes le suman el 0 de la ausencia a la clase porque lo doy porque ya no estuvieron. Esta charla ya se acaba, que esta invitación de Zoom, ya voy a crear la nueva, ya se las envío para que por favor aprovechemos los últimos 40 minutos tratando de ver dos videos que son de su total interés. Ya nos vemos. Profe, Digan. profe, lo que pasa es que yo sí estoy en la clase, pero cuando usted me llamó no escuché porque estoy escuchando mal la clase por el internet. ¿Quién es? Pero yo he estado en todas las llamadas desde que comenzó. ¿Quién es? María Gabriela Mora González. Sí, Yo le María escribí por el grupo y por el chat, pero pues creo que no me leíste. No, porque es que no puedo estar pendiente de las dos cosas al tiempo. No, sí, tranqui, profe, no hay problema. Sí, ahí aparecía usted, María Gabriela, no le puse el 0, se lo puse para los otros. Listo, Bueno, entonces. profe, muchas gracias y qué pena por no responder. Ya nos vemos.
Mami. Hola, profe. Profe, qué pena, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, lo que pasa es que en el Zoom pasado, cuando usted estaba llamando lista, a mí se me cayó el internet varias veces y usted ya me había dejado entrar varias veces a la llamada, pero se me estaba volviendo a caer. Cuando estaba llamando lista, pues yo estaba en la sala de espera, yo hablé con el monitor, pero pues no me dejó entrar, entonces... ¿Hola? Profe, lo andamos pensando. ¿Pero por qué lo piensan tanto? Eso ya lo saben. Profe, ¿se refiere al tejido en el que se realiza ese intercambio? Por ahí vas, ¿cómo es? Pues serían los alvéolos, ¿no? O sea, el intercambio de dióxido de carbono, oxígeno. Ahí ya la sangre capturó el oxígeno. Ya está viajando. Vámonos para circulación interna. Respiración interna. Ok, entonces sería, por ejemplo, cuando llega a las arteriolas, al final del circuito arterial. Exacto. Entonces estos van a ser los capilares, ¿cierto? Que traen el oxígeno, que vienen con un contenido arterial. Y esta fórmula va a estar dada por la hemoglobina, que es el transportador, multiplicado por 1.34, que es la cantidad de oxígeno que puede ser transportado por 1 gramo de hemoglobina, multiplicado por la saturación, en este caso arterial de oxígeno, y el resto de la fórmula tiene una constante, tiene una diferencia a partir de una constante. Lo mismo va a ser con el contenido venoso, son las mismas variables, solo que a nivel venoso, ya no es la saturación arterial, sino la saturación venosa. Entonces, si yo tengo una célula aquí y este es el lado rojo y este es el lado venoso, quiere decir que esta diferencia va a estar relacionada con la cantidad de oxígeno que capturó la célula, que pasó por difusión desde este capilar arterial a la célula según sus requerimientos metabólicos. Entonces, si es una célula con altos requerimientos metabólicos, pues entonces el contenido venoso tiene que disminuir, ¿correcto? Hay uno estándar,
hay un estándar dentro de esta fórmula que cuando nosotros la aplicamos en la clínica nos da una idea. Hay un valor normal de cuando esto o se incrementa o se disminuye en virtud de la necesidad metabólica. Entonces, si yo tengo una alta necesidad de oxígeno o he tenido un alto consumo de oxígeno dado por esta diferencia, el corazón o el cuerpo tienen que aumentar el gasto cardíaco, es decir, tienen que aumentar el flujo sanguíneo para poder responder a esta alta demanda que tiene. Eso es lo que significa esto que ustedes están viendo aquí en el tablero. Competente, si es capaz para que me den a mí la posibilidad de aumentar ese gasto cardíaco de la manera que... Entonces, si el paciente tiene unas coronarias que están incompetentes o unas coronarias que están tapadas porque tienen una placa ateromatosa, entonces la luz del vaso se va a ver comprometida. Por lo tanto, el flujo también se va a ver comprometido. Y ante esa alta demanda de oxígeno que van a tener esas células o esos tejidos, como por ejemplo, el paciente que tiene unas coronarias tapadas no lo sabe y lo van a atracar y salió corriendo o le pegaron un susto. Entonces, en ese momento, ante esa secreción adrenérgica o la sensación de huida o tiene que correr o lo que sea, hay otras regiones del cuerpo que le van a demandar mayor consumo de oxígeno y él lo que hace es intentar aumentar su gasto cardíaco a través de las dos variables, frecuencia cardíaca o volumen sistólico. Pero puede aumentar la frecuencia cardíaca y eso le va a traer como consecuencia un propio aumento del consumo de oxígeno a nivel del corazón en un paciente que tiene unas coronarias malas, que tiene un compromiso de las arterias coronarias. Entonces va a haber un requerimiento metabólico muy alto, se va a perder el equilibrio. Esto es como ponerlo en una balanza. Siempre estamos en un equilibrio, pero cuando se incrementa la demanda y el aporte no es suficiente precisamente por esa obstrucción de las coronarias, es cuando sobrevienen las manifestaciones. O en este caso, sobrevendría entonces el angor del cual les estaba hablando, el espasmo o un infarto. Me pueda ayudar. Lo que yo puedo extraer adicionalmente de oxígeno, pues será pasar de un 60-70% de extracción que tiene normalmente el corazón a un 90% en caso extremo, pero no es un verdadero aumento en la extracción importante como lo hace, por ejemplo, el músculo esquelético durante el ejercicio, que en nivel basal tiene una extracción baja y esto puede aumentar la diferencia arteriovenosa en forma muy importante, muy marcada. La circulación coronaria tiene que aumentar durante el ejercicio la entrega de oxígeno al corazón, como vimos ahora, en una forma muy importante. Y al pedirle a uno una demanda metabólica más alta, la única manera es aumentar el flujo de las coronarias. En resumidas cuentas, nosotros tenemos una extracción alta normalmente en el corazón, y para mantener ese alto flujo a nivel basal necesitamos unos buenos niveles de óxido nítrico, de tal forma que si nosotros inhibiéramos el óxido nítrico, siempre tasa endotelial a nivel de coronaria, disminuiríamos el flujo sanguíneo coronario en un 60%. La clave entonces acá está en aumentar el gasto cardíaco para poder compensar esta estación que ya es muy alta. Eso es algo que es inevitable. Ahora, el segundo fenómeno que es importante tener en cuenta a nivel cardiovascular en coronarias es quién va a ser el regulador del flujo sanguíneo coronario normal. Es decir, quién va a regular la regulación del flujo sanguíneo normal a las coronarias. Ese flujo sanguíneo coronario va a estar regulado indudablemente por metabolitos vasodilatadores. Metabolitos vasodilatadores. El corazón, muy importante, la adenosina, pero no es el único. El potasio también aumentaba a nivel extracelular, es un vasodilatador. La disminución del oxígeno a nivel local. Son verdaderamente algunos de los
de los candidatos propuestos para la hiperemia metabólica, que es el factor regulador vascular a nivel de las coronarias más importante. Entonces, la autorregulación está bien desarrollada en el corazón, en las arterias coronarias. Tienes un rango y simplemente cuando yo hago ejercicio, pues lo que veíamos cuando habíamos hablado de autorregulación, yo reseteo, luego el nivel de autorregulación a un nivel superior y simplemente sigo manteniendo los fenómenos autorregulatorios. ¿Por qué es importante eso? Porque durante el ejercicio físico nosotros vamos a tener esto. Esta pared del miocardio, como las coronarias vienen por acá, se meten acá. Correcto. En esta que llamamos transmural, todo el muro del corazón. Otro tenemos que ver que cuando estoy en sístole, la compresión sobre esto arteria es tal que incluso resulta sangre por las venas coronarias, o sea que en el ventrículo izquierdo, por lo menos a lo que es el ventrículo izquierdo, no hay buena irrigación durante la sístole. Por lo tanto, la presión sistólica para irrigar las coronarias no es importante, esta presión es sistólica. Es importante para el resto del organismo, para el resto del cuerpo, para el cerebro, para donde yo tenga que llegar con buena perfusión, pero a nivel de las coronarias no le va a servir una presión sistólica alta porque eso está indicando que es la presión que está haciendo el corazón durante la sístole. Tiene muy buena sistólica, pero no puede entrar sangre bien. La presión que es verdaderamente importante es la presión diastólica. La presión diastólica en la aorta y la presión que hay en el seno coronario, que es el drenaje. Ese delta EP es el que me va a marcar a mí el flujo a través de las coronarias. Y eso y hay que dejarlo muy claro. Eso no puede tener niveles de presión sistólica muy altos, con diastólica muy baja, y creer que está muy sobrado por tener la presión sistólica tan alta, porque la una misma la presión coronaria. Yo comparo eso con el corazón derecho. El corazón derecho, como no tiene una pared tan gruesa, el corazón derecho no sufre ese inconveniente que durante la sístole esté comprimido, ahorcados los vasos sanguíneos coronarios y algo de flujo entra durante la sístole al corazón derecho y también durante la diástole, o sea que el ventrículo derecho y el corazón derecho como tal, como norma general, no tiene tanto problema para la irrigación, teniendo en cuenta el momento del ciclo cardíaco que estemos hablando. Además de ello, eso nos puede explicar por qué la frecuencia más común de los infartos en el ventrículo izquierdo, porque la enfermedad coronaria es mayor acá, donde los consumos de oxígeno son más altos. Los consumos de oxígeno aquí son mucho más altos que los consumos de oxígeno acá. El grosor de la pared es mucho mayor acá que acá. Y entonces, al consumir menos oxígeno, el ventrículo derecho acciona coronaria, que tenga el mismo grado de impedimento izquierda con derecha, pues le va a tener más probabilidades de que sufra el corazón izquierdo de que lo que pueda sufrir el corazón derecho, porque ante el mismo grado de dificultad en la oferta, el que tenga más demanda va a estar primero. Y en este caso, el que tiene más demanda es el ventrículo izquierdo. Por eso, muy frecuentemente vamos a ver el infarto lo más común de la vía izquierda y no derecha. Cuando dicen a nosotros infartos derechos, frecuentemente se van a acompañar de infartos en la pared de la izquierda. El simpático mantiene un tono vascular como en muchas partes del cuerpo, pero hay que saber que durante la demanda metabólica del ejercicio, la hiperemia metabólica activa, funcional, el simpático con su efecto vasoconstrictor alfa 1 va a perder ante los metabolitos vasodilatadores. Y eso nos va a explicar que durante el ejercicio haya una vasodilatación coronaria, que es fundamental para explicar por qué, a pesar de que hay un flujo adrenérgico, yo estoy vasodilatando. Ahí también tiene reactores beta 2, pero el simpático no es bueno para ellos. Lo único que les diría de los beta 2 para contrarrestar este alfa 1 sería cuando el ejercicio sea severo, los que yo me apoye de la adrenalina
médula suprarrenal y estos coparreactores beta 2 que me darían un efecto ayudante para vasodilatar. Lo otro tiene que ver con la reserva de vasodilatación, porque la pared del ventrículo está organizada de esta manera. La tensión acá, en estas capas de afuera, es menor que la tensión que yo voy teniendo en las cada vez más de adentro. La tensión va aumentando de afuera hacia adentro, desde subendocardio a subendocardio. Como si esta tensión la que soportar la que sigue más la de la anterior, la de la anterior, la de las otras dos anteriores, y va aumentando la tensión de la pared hacia el subendocardio. Es decir, la tensión en el subendocardio es más grande, pues obviamente esa tensión aumentada implicará un consumo de oxígeno mayor. Y ante un problema coronario, de una coronaria que viene por acá principal, que viene de afuera a meterse a través de la pared, el que va a sufrir más va a ser el subendocardio. Cuando el aporte de oxígeno es lo suficientemente grave, que ya no solo compromete el subendocardio, voy corriendo pared media y también el subendocardio. Lo que hago ahí ya hago es una isquemia transitoria. Obviamente, como tensión en el subendocardio implica consumo de oxígeno mayor, hay una generación de metabolitos vasodilatadores mayores acá. Y si esto pudiera teóricamente vasodilatar 6 veces, parte de la reserva vasodilatadora en el suelo ya se está agotando, se está agotando, por ejemplo, las 6 de vasodilatar 6 veces, ya me estoy vasodilatando de entrada, más en el suelo que la pared media que en el subepicardio. Y por eso la reserva para vasodilatar se agota más en el subendocardio más rápidamente que en el subepicardio, por eso la frecuente hallazgo de que lo que primero se va a encontrar impactado acá es el músculo subendocárdico, como una explicación general para ello. También se propone que las partes esto fue comprimido durante la sístole en diástole, esa relajación ahí es donde aprovecha el corazón para hacer una muy buena irrigación coronaria y poder lograr una buena contracción y un buen flujo de nutrientes para la contracción muscular en este caso. La isquemia coronaria está favorecida en los humanos porque las arterias coronarias en los humanos son arterias que no tienen muy buen desarrollo de circulación colateral. La circulación colateral demora a desarrollarse de lo poco que se va a desarrollarse verdaderamente en 6 meses. Son arterias que funcionan como selladas, no tienen comunicación buena entre ellas, son aisladas y por eso son llamadas arterias terminales, como si no tuvieran manera de compensar eso. Uno sí logra un grado de desarrollo de circulación colateral, pero comparado con otros animales, verdaderamente la capacidad no es tan buena. Bueno, lo otro que nos quedaría a nosotros faltando es una descripción de las formas generales como se defiende uno para una isquemia coronaria y definir algunos síndromes grandes en cuanto a eso, que lo veremos en la presentación. Bueno, entonces aquí terminamos este ¿cuál es? Fisiología. Estamos. Profesor. En esta segunda parte de la clase vamos a estudiar los... No, perdón, está. ¿Ya pueden ver la pantalla otra vez? Sí, profe. Gran parte de lo que ustedes vieron ahí ya lo habíamos repasado y con el doctor Adrián
pues ya habían visto ustedes lo de los infartos, pues tocando lo de los infartos murales, transmurales, todo lo de la repolarización desde la perspectiva del músculo cardíaco y cómo se está generando. Sigamos entonces con continuando con la circulación coronaria 2. Aquí la circulación coronaria, vamos a ver el ejemplo, cuando una persona está en reposo, tiene las coronarias normales y cuando está en ejercicio tiene coronarias normales. Vamos a tomar representativo de todo lo que no es las arteriolas, R1 como igual a 1, sería de gran tamaño, donde va la aterosclerosis da en arterias de tamaño grande, y R2 aquí tenemos una resistencia de 19 porque la mayoría de la resistencia está en los vasos periféricos arteriolas. La resistencia total es, porque estas dos cosas en serie, da 20, y en el ejercicio simplemente nosotros vasodilatamos con metabolistas vasodilatadores, la resistencia aquí sigue aproximadamente en 1, eso es pequeñamente incierto porque si disminuye verdaderamente un poquito, lo colocan académicamente para no despistar con el mismo valor de 1, y aquí vasodilatamos y vemos la resistencia de 19 a 4, y me queda una resistencia total de 5, que 5 veintavos es un cuarto, o sea que el flujo aumenta aquí 4 veces más por el efecto vasodilatador. Aquí tenemos un paciente con enfermedad. En estas imágenes ustedes lo que están viendo es las fórmulas a través de las cuales se hace la medición del flujo sanguíneo. Ustedes recuerdan que veíamos un tipo de flujo que es el flujo laminar, el flujo turbulento, estábamos viendo la ley de Poiseuille, recuerdan, estábamos viendo las características que deben tenerse en cuenta, como son la longitud del vaso, la viscosidad de la sangre, el diámetro elevado a la cuarta potencia. Entonces, este es un ejercicio que el profesor está haciendo, relacionando diferentes vasos sanguíneos desde la perspectiva de si están normales o se encuentran vasoconstreñidos o vasodilatados. La coronaria en reposo y aquí durante el ejercicio. Este paciente ya tiene una placa aterosclerótica acá y la resistencia de este vaso se hace importante. Cuando antes no pesaba casi, la resistencia total otra vez es 20, como este otro que la resistencia total es 20. Este paciente tiene las mismas resistencias, pero miren que acá ya tengo el problema de aterosclerosis, o sea que aunque no está sintiendo nada ni tiene ningún problema, ya las coronarias están tapadas. Cuando yo aumento la demanda, lo que frecuentemente ocurre es que esto sigo con la resistencia aquí de 10, esto disminuye a 3, lo que da una resistencia total de 13/20, ahí ya el flujo no puede aumentar 4 veces, sino que puede aumentar solamente 1 y 5 veces. De pronto esta demanda es lo que le está haciendo el paciente, entonces es sacarlo del punto de equilibrio en el cual ya la oferta no es capaz de abastecer esa demanda y va a sentir angina de pecho. Por eso cuando él frena y pasa a la situación de reposo, entonces la demanda de oxígeno disminuye y esta oferta es adecuada para esa demanda que tiene el paciente. Típicamente con la angina de pecho da un historial claro de que al disminuir el esfuerzo físico y el frenar, o sea, al disminuir la demanda, el paciente mejora. Entonces eso es una clara demostración de por qué la historia de los pacientes coronarios es una historia de una angina que con cualquier demanda adicional del flujo causa el dolor. Eso puede ser un ejercicio físico, pero también puede ser una angina postprandial, simplemente por aumento en el flujo del tránsito al tracto gastrointestinal para tratar de absorber los alimentos. Eso ocasiona una taquicardia, esa taquicardia para mandar ese gasto cardíaco elevado a un lecho esplénico que se acaba de vasodilatar. Miren qué importante es ese concepto entre la oferta y la demanda. Fíjense que no necesariamente tenemos que hablar de actividad física extenuante, que caminó las 5 cuadras. Esa es la manera como nosotros en clínica podemos evaluar el estado funcional del paciente, cómo han sido sus últimos 3 meses de vida respecto a el tipo de actividades que él realiza, si se fatiga, no se fatiga, porque pues el hecho de que camine 5 cuadras sin frenar o que suba
2 o 3 tramos de escalera sin parar. Eso significa una mayor demanda de oxígeno, un mayor consumo de oxígeno ante una actividad física diferente al reposo. Pero fíjense que eso es muy importante para que lo tengan en cuenta cuando se puede presentar esa angina después de la comida. Entonces, en ese momento, después de que nosotros comemos, aún estando en reposo, ¿cierto? Porque estamos quietos, estamos sentados en el comedor, pero hay una estructura corporal que está necesitando mayor flujo sanguíneo, mayor cantidad de oxígeno en virtud del proceso que está realizando, que es el proceso de tránsito de los alimentos, proceso de absorción mezclado a nivel del estómago, propulsión hacia los intestinos y absorción directamente en los intestinos, principalmente delgado y luego intestino grueso. Luego eso genera una demanda altísima de sangre, una demanda altísima de oxígeno. Y fíjense que eso va a estar relacionado directamente con el grado de compromiso de las arterias coronarias que tenga el paciente. Si un paciente tiene una enfermedad coronaria no crítica y esa medición se da es a través de los cateterismos cardíacos, cuando las obstrucciones son pequeñas, 35-40%, el paciente pues no va a tener estas manifestaciones. Pero cuando ya ustedes un paciente les diga que nada más después de comer le dio taquicardia, que sintió la angina y eso, ustedes tienen que gritar, bueno, por decirlo de alguna manera, generar una alerta, porque ese paciente seguramente ha de tener un compromiso coronario muy importante. Entonces, aquí el punto clave para el manejo de la enfermedad coronaria, chicos, siempre va a ser el equilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno. Y siempre se tienen que enfocar aquellas situaciones en las que la demanda se incremente y cuál va a ser la manifestación clínica de ese paciente. Que uno en una persona joven no caiga en los niveles de presión arterial media, pero en una persona de edad puede llevar a cabo de que en una comida muy marcada haya una vasodilatación tan grande que no sea compensada por esa frecuencia cardíaca compensatoria y el paciente entra en lo que llamamos una angina postprandial. Por dicho, en un aumento de la demanda no tiene que ver netamente con el ejercicio físico. Hay descrito en coronarias 3 síndromes que son grandes. Uno es el que llaman el precondicionamiento isquémico. No vamos a ver los mecanismos intrínsecos totales, pero el precondicionamiento isquémico es cuando a un grupo inicial de perros le ofrecían 5 minutos de isquemia, seguidas por reperfusión. Entonces, isquemia, reperfusión de 5 minutos cada uno, isquemia, reperfusión, correcto. Y después seguía un periodo de una oclusión durante 60 minutos que garantizaba la función del infarto. Comparar a los perros con algunos que no le hacían isquemias, reperfusiones repetidas y otros que los ponían en un periodo de 60 minutos de isquemia. Midieron el tamaño del infarto de estos perros comparado con estos perros. El tamaño del infarto de estos que estaban con episodios previos de tratamiento fue un 75% menor. Eso dio lugar a decir como que las isquemias cortas repetitivas, que no son causales de infarto, entrenaban un corazón precondicionado, un preacondicionamiento isquémico, en la medida que se volvían más aguantadores de los episodios de isquemias ya más grandes, y el tamaño del infarto era mucho menor. El precondicionamiento isquémico ha tenido múltiples mediadores propuestos, y ya propuestos canales de potasio en las mitocondrias de medicina, y verdaderamente hay varias mensajeros incluidos en su explicación. El precondicionamiento isquémico es la disminución del tamaño del infarto posterior a haber recibido periodos de cortes de isquemia con repercusión. Hay que ser claros que uno, para lograr el infarto del corazón, pues, requiere por lo menos unos 15 a 20 minutos de isquemia penales, por lo tanto, los episodios cortos de isquemia pueden infarto. El otro mecanismo que se habla mucho es el aturdimiento. El aturdimiento cardíaco, que se llama el estrangio. Un corazón aturdido con estrangio. Inicialmente se estudió en los pacientes infartados que fuera del músculo que estaba necrosado, el de tejido circundante que estaba vivo presentaba un mal funcionamiento sistólico y presentaba una
una disfunción sistólica que demoraba días en recuperarse, incluso hasta 2 semanas, y que a veces, según ellos, podía explicar por qué pacientes con infartos tenían una fracción de eyección al principio tan bajita y a los 7 días presentaban un aumento de recuperación en la fracción de eyección. Claro, pues que hay que descartar en esos estudios que no hubiera un efecto de hipertrofia compensatoria, porque la hipertrofia se puede dar en 7 días y ya haber recuperado algo. Regulando esa variable, de todas maneras, se encontró que aún las isquemias que no llegan a infarto, pero que son repetidas, pueden aturdir el corazón, dar un mecanismo de aturdimiento o están en mal funcionamiento sistólico, que se ha buscado dos causales de eso, que son una sobrecarga de calcio en el interior y los radicales libres. Después de muchos estudios, las teorías más implicadas en esto son estas dos cuestiones. ¿Qué pasa con esto? Que la sobrecarga de calcio que se da en la isquemia y los radicales libres que se generan producto de la repercusión de la isquemia alborotan proteasas, lipasas y endonucleasas. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso coge los filamentos de actina y los rompo, los daño, y mientras yo vuelvo a sintetizar otra vez mis filamentos de actina y miosina, me demoro un rato en recuperarme. Por lo tanto, el stunning requería unos 7, 15 días en recuperarse, y es bastante interesante esas dos teorías en cuanto al funcionamiento del corazón bajo situaciones de isquemia que aturden, que hacen situaciones de stunning. Y el otro fenómeno descrito en la enfermedad coronaria era lo que llamamos la hibernación. La hibernación es un problema crónico en el cual una coronaria está crónicamente tapada, ¿Sí? un mal funcionamiento crónico del corazón. Profe, qué pena, es que hay algunos que tienen laboratorio en este momento a las 10, entonces era para ver si... Sí. Bueno, retírense los que se tienen que retirar. Terminamos el video, que nos quedan 6 minutos con los que se puedan quedar. El compañero que le pedí que me llamara, me llama. Mañana seguimos viendo los videos. Mañana sí vamos a tener el quiz, sin falta, acerca de esos capítulos. Y ahora, a través de sus monitores, les vamos a organizar los temas, porque necesitamos pasar a sistema nervioso. Entonces vamos a cambiar la modalidad, va a ser a través de exposiciones. La exposición no se va a calificar, lo que se va a calificar, voy a tomar un formato de la FUCS para evaluar a través de ustedes mismos a sus compañeros en las exposiciones, y de la cantidad de exposiciones se sacará una única nota. Y trataremos de hacer los quizzes de control de lectura para cada una de esas clases. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo vamos a empezar eso? Lo vamos a empezar el miércoles. Mañana entonces vamos a terminar esta parte con un quiz, y el miércoles ya empezaremos con sistema nervioso. Vamos a ir alternando un grupo del A, un grupo del B, y así sucesivamente. Los que se tienen que ir, se pueden ir. Termino entonces con los otros compañeros, termina el video y cerramos la clase. Gracias. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El quiz de mañana será de circulación coronaria? O sea, lo que hemos visto en los videos. No, ¿qué más entra? las lecturas, todo lo que hicimos. Lo que pasa es que quería con ustedes que vieran estos videos, que me parecen interesantes, para no quedarnos solamente con las grafiquitas y la lectura, sino estos videos son bien bonitos. A mí este profesor me gusta mucho, aprendo mucho con él. Pero entonces sería de los capítulos que nosotros leímos en clase, ¿cierto? De los que leímos, y creo que faltaba uno, entonces lo vamos a incluir. O sea, lo único, los capítulos que van y no incluye el linfático, edema y linfático, ese no lo vamos a incluir. Profe, en cuanto a las exposiciones, ¿usted cuándo nos va diciendo quiénes tienen que exponer una clase Hoy antes? Mismo. No, hoy mismo. Hoy vamos a organizar eso con sus monitores. Hoy mismo. Y empezaremos con el primer grupo del grupo A. Y luego el siguiente tema con el primer grupo del grupo B, y así sucesivamente. Hoy Profe, y ya luego de eso pasamos a pulmón, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Listo. ¿Algo más?
ahí dicen, unos que decían que la hibernación era simplemente estamina, repetición, o sea, aturdimientos continuos, repetidos, que el corazón llegaba a un estado crónico de tanto aturdirlo repetidamente. Y otros que son partidarios de una teoría totalmente aparte, que dicen que, no, que eso debe tener unos segundos mensajeros distintos y unos mediadores distintos a la mecanismo del aturdimiento clásico. En eso se van a tener dos teorías. Pero el hecho es que los dos, pues sí, los dos existen como tal. Lo otro es cómo nosotros vamos a hacer un diagnóstico de una enfermedad coronaria y vamos a sospechar la presencia de un infarto. Uno tiene que buscar cambios en el electrocardiograma, que no siempre dan una clínica de infarto, que busquemos ahí. Y tercero, pues buscar las enzimas, que generalmente las que están mandando ahora acá son las troponinas. Generalmente el diagnóstico de infarto lo tiene que hacer uno con, ojalá descartando estas tres cosas. No siempre el electrocardiograma 100% de las veces marca el infarto. Entonces, si vos devolves a un paciente para acá simplemente porque no le encontraste los hallazgos electrocardiográficos típicos del infarto, te vas a equivocar. Y eso no es bueno porque hay demanda cierta. La clínica generalmente presenta, pero la clínica no tiene que ser tan clásica siempre que digan que hay dolor precordial y que irradiado a cuello, que irradiado al miembro inferior, brazo izquierdo, eso no es tan representativo. Y pueden haber dolores de infarto con simplemente dolor precordial o incluso dolores que simulan, por ejemplo, una epigastralgia o una enfermedad péptica. Porque, por ejemplo, la inervación de la cara diafragmática da un dolor acá muy parecido al de una gastritis, y esos pacientes frecuentemente también se acompañan de bradicardia con náuseas y vómitos, una tendencia con presión bajita inclusive. Entonces hay unos infartos que no te van a dar la sintomatología clásica, uno tiene que sospecharlo. Hay gente que tiene una gastritis repetida y que usted le droga para la gastritis, si no le mejora, hay que descartar de todas maneras una enfermedad coronaria, que es un adulto ya pasado de los 30 años por lo menos. Entonces hay que hacer algo para tratar de sospechar que pueda